todos los dioses en los cuales ellos habían creído. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vimos ya hasta las plagas de las ranas y las moscas, ¿no es cierto? Amén. Hasta ese momento el Señor pues había mandado la plaga de sangre, donde en el río pues se murieron todos los peces, ¿no es cierto? La plaga de ranas, donde mandaron ranas por todo Egipto, y pues la reina o la diosa que ellos tenían sobre esas ranas no pudo actuar. La plaga de los piojos, a los mismos sacerdotes les dio piojos y no pudieron hacer nada, ¿no es cierto? Y la plaga de las moscas también, ¿no es cierto? Porque ya ustedes se imaginaban cómo estaba ya todo eso, todos esos pescados pudriéndose, y además se veía que los dioses que ellos tenían pues ya no tenían potestad para controlar todo esto. El único que tiene la potestad es el dueño de la tierra, que es Jesús. Amén. Y ahora viene una plaga nueva, una plaga en el ganado. Y leímos la palabra del Señor donde dice que le dijo a Moisés que fuera donde Faraón y mandó una plaga sobre los ganados que tenían en el campo: caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Sin embargo, volvió a suceder algo grandioso. Le dio esa plaga a todos los ganados de los egipcios, excepto al ganado de los hijos de Israel. Amén. ¿Qué nosotros estamos viendo en este momento? Estamos viendo que el Señor guarda a sus hijos y todo lo que tienen. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, en esta nueva plaga, el objetivo era hacer un desastre, ¿no es cierto?, económico, porque ellos vivían de vender el ganado, de vender carne, de comercializar todo eso. Y empezamos a ver que prácticamente su ganado estaba en problemas. Así que además de que iba a enviar hambre por la ciudad, ¿no es cierto?, ya no podían comer carne porque ya esos animales se estaban enfermando. Y no solo eso, sino que también ya la parte económica del país se iba afectando. No solamente ahora se habían afectado los peces, porque cuando murieron los peces, pues ellos dijeron, bueno, se acabaron los peces, vamos a comer vacas, vamos a comer cordero, que aquí tenemos todavía. Pero ahora viene una plaga contra todo ese ganado, y yo me imagino que esto fue algo muy, muy grande ya para todo el país, porque como sabemos, la parte donde están lo que tiene que ver con los animales es parte fundamental de la economía de cualquier país, ¿no es cierto? Mucha gente vive de comercializar todo esto, carne, ¿no es cierto? Amén. La parte agropecuaria es prácticamente el motor de todos los países, la parte agrícola y la parte pecuaria. En este caso está afectada ya toda la parte pecuaria, todo lo que tiene que ver con animales. Y ellos dijeron, bueno, pues si se nos mueren los animales, pues vamos a comer también de lo que hay en el campo: cebada, trigo, todo lo que cultivaban. Pero en este momento
Ellos también tenían dioses que clamaban. Recuerde que los egipcios tenían muchos dioses, inclusive representaban un dios que tenían que se llamaba Ta. Lo representaban como una parte entre humano y con cabeza de ganado, de toro, ¿no es cierto? Recuerde que ellos hacían toros, hacían muchísimas estatuas que tenía que ver con el ganado. Sin embargo, pues como era un juicio a los dioses que tenían, el Señor una vez les demostró más que aunque ellos clamaran a esos dioses para que les cuidaran su ganado, el Señor es el Dios Todopoderoso y el único que podía quitar eso de ese ganado era el Señor. Amén. Gloria sea al Señor por medio de su siervo Moisés. Amén. Entonces, durante esta plaga, muchos de los egipcios pues no lograron proteger su ganado, ¿no es cierto? Porque fue una enfermedad que le dio a todo el ganado. Así que ellos, me imagino yo, que oraban desesperadamente a su Dios. Recuerde que ellos tenían dioses para que les cuidara el ganado. Vamos a orar a este Dios que nos cuida el ganado. Pero ¿qué hacía ese Dios? No podía hacer nada. Se seguía muriendo. Amén. Entonces nosotros vemos cómo ahí una vez más Faraón pues se da cuenta que la cosa se está poniendo difícil, ¿no es cierto? Y dice aquí la palabra del Señor que Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Entonces Faraón envió y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Yo me imagino que cuando Faraón vio todo su ganado también muriendo, él se puso bravo hasta con el Señor, porque dijo, me mató todo el ganado. Iba quedando sin las cosas que él creía tener seguro. Amén. A veces mucha gente cree que tiene cosas seguras, pero el único que tiene el control es el Señor. En el único en el que estamos seguros es si estamos en Cristo. En ese momento el único que tenía seguro su ganado eran los hijos del Señor, el pueblo de Israel. Amén. Gloria sea al Señor. Así que Faraón se dio cuenta de eso. Faraón se dio cuenta de eso. Sin embargo, siguió endureciendo su corazón. En condiciones normales, Faraón pudiera haberse convertido al Señor y hubiera dicho, no, este es mi Dios de ahora en adelante. Porque miren los dioses en los que he clamado y no han respondido. Sin embargo, este sí es verdadero y tiene todo el poder. Amén. Gloria sea al Señor. Eso sería lo que haría normalmente. Sin embargo, pues viene una nueva plaga que se llama la plaga de úlceras. La plaga de úlceras. Y dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Así que el siervo del Señor hizo como el Señor le mandó. ¿Y qué quiere decir esta plaga? ¿No es cierto? Resulta que en los egipcios adoraban varias deidades donde ellos creían que la sanidad venía por esos dioses que adoraban. Cuando ellos sentían una enfermedad, ellos iban y se arrodillaban ante un dios que tenían, ¿no es cierto? Y clamaban ante él.
Ese dios, pues, le llamaban Imhotep, el dios de la medicina. Y resulta que ellos inclusive hasta le ofrecían sacrificios hasta de humanos a ese dios. Le ofrecían sacrificios y ellos, cuando ofrecían ese sacrificio, cogían la ceniza de lo que quemaban y la esparcían así, hacia arriba. Así como le dijo el Señor a Moisés, la esparcían hacia arriba, y cuando le caían esa ceniza al pueblo o a la familia, ellos decían: ya estamos protegidos, tenemos sanidad, porque eso era lo que creían. Pero ahora sucedió diferente. Moisés fue y tiró cenizas, pero cuando cayeron ya no estaban protegidos. Ahora lo que habían era una úlcera y un sarpullido, ¿no es cierto? Y ahí dijeron: bueno, ¿y entonces qué pasó? Ustedes se imaginan ellos clamando al Dios de la medicina que tenían, yendo donde él y quemándole también, ¿no es cierto?, sacrificios y tirándose ceniza. Pero esa ceniza ya no les sanaba. Esa ceniza ahora también les hacía salir la úlcera, ¿no es cierto? O sea que una vez más el Señor le demuestra a todos los egipcios que Él es el único que tiene el control sobre la sanidad. Amén. Que esos dioses que ellos oraban y clamaban para que los sanaran, no tienen poder, porque los ídolos no tienen poder. Amén. Ahora el Señor que nosotros clamamos, el Dios Todopoderoso, sí tiene poder. Cuando nosotros nos enfermamos, tenemos a quien clamar. Y Él nos sana. Amén. Él sí sana. Amén. Él sí sana. Entonces, aquí nos damos cuenta que todos estos dioses, habían otros dioses, el dios Tot, ¿no es cierto? Había una diosa egipcia también, Osiris, y ellos le clamaban a todos sus dioses para que los sanara, pero esta vez no había nada, no había sanidad. Hasta los sacerdotes estaban ya enfermos, los sacerdotes que ellos tenían. Así que se estaban dando cada vez más cuenta de quién era el Señor Todopoderoso y qué era lo que ellos tenían por dioses. Yo no sé si usted ya se ha ido dando cuenta que el Señor es el Dios Todopoderoso y que los demás son ídolos. Que cuando tenemos un problema, que cuando tenemos enfermedad, clamamos al Dios verdadero y Él responde. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que aquí dice: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ellos llamaban a sus hechiceros a que invocaran esos dioses, ¿no es cierto?, para que los sanara. ¿Y qué hicieron ellos? Ni siquiera podían estar en pie delante de Moisés porque se estaban rascando por toda parte. Estaban también desesperados. No podían hacer nada. ¿No es cierto? Dice la palabra del Señor. No podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido. Entonces dice una vez más que Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Amén. Gloria al Señor. Viene una nueva plaga, la plaga del granizo. ¿Han visto caer granizo alguna vez? Se quedan afuera, se cae granizo. ¿Qué le pasaría a usted si se quedara afuera ante una lluvia de granizo? ¿Ah? Lo puede herir, ¿no es cierto? Dice aquí la palabra del Señor que le dice Jehová a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile
Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendan. Yo no sé si en este momento ya usted ha entendido, o si sigue igual que Faraón, que no hay otro como él en toda la tierra. Amén. Ya usted entendió que no hay otro como el Señor en toda la tierra. No hay otro Dios todopoderoso en toda la tierra. Amén. Sin embargo, como Faraón endurecía su corazón, dice la palabra del Señor que yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti, escuche, a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Escuche cuál era el objetivo del Señor: demostrar su poder, y que los dioses que ellos tenían no tenían poder, para que el mismo Faraón, que era quizá los egipcios, era la nación que más invocaba dioses de toda clase, para que el mismo Faraón dijera que solamente hay un solo Dios. Amén. Eso era lo que el Señor quería, ¿no es cierto?, en toda la tierra. Entonces dice que hizo llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Cuando el Señor les dijo que iba a caer granizo, el que creyó, ¿qué hizo? ¿Qué ustedes creen que hizo el que creyó cuando el Señor anunció que iba a caer granizo? El que creyó, si estaba fuera en el campo, se iba a esconder en un lugar seguro. Si usted hubiera estado ahí, ¿qué usted hubiera hecho con su ganado, con lo que le quedaba? También lo hubiera escondido. ¿Qué usted hubiera hecho con su familia? También se hubieran escondido, ¿no es cierto? Pero dice la palabra del Señor que aquí dice: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y mire, escuchen cómo dice la palabra del Señor aquí, para que usted vea una diferencia. El Señor les dio oportunidad y les dijo: recojan todo y éntrense en su casa. Escuche, el Señor dio oportunidad a todos. Amén. Pero mire cómo dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Escuche, el que tuvo temor, el que creyó en la palabra del Señor, ¿qué dijo? Vengan, recojámonos todos, que va a caer granizo. No había caído granizo. Va a caer granizo. Y el Dios poderoso dice que si ese granizo cae, nos va a matar. Así que vamos todos. Eso fue el que creyó. Escuche que el que cree actúa. Amén. Pero aquí dice: mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Aquí hay dos tipos de personas. El que creyó, actuó. Pero el que no creyó, el que no tuvo temor, aunque el Señor le había demostrado todo eso, porque había gente, no solamente Faraón había endurecido su corazón, había muchos egipcios que también tenían el corazón duro, ¿o no? Esos egipcios que tenían el corazón duro no creyeron. No importa que caiga granizo, nosotros también tenemos dioses que tienen que ver con la lluvia y con los rayos y con los truenos. Invocamos a esos dioses, dijeron. Eso es mentira.
Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra del Señor. Cuando Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó, cayeron rayos sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre toda la tierra. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde el que fue habitada. Dice, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Así que ¿a quiénes hirieron? A los que no tuvieron temor ni obedecieron. ¿Sí ve para quién le cayó esa plaga? El Señor les dio oportunidad, pero no creyeron ni tuvieron temor. Así que dice que murieron, hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que está en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Amén. Solamente, escuchen muy bien, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Gloria al Señor. Una vez más, el Señor guarda a su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí hay algo más que debemos resaltar, ¿no es cierto? Aquí hay algo más que debemos resaltar. Dice la palabra del Señor que cayó granizo sobre toda la tierra, y resulta que había afuera estaban también los cultivos, ¿no es cierto? Amén. Y dice la palabra del Señor que dice que el lino y la cebada fueron destrozados. Porque el lino y la cebada ya estaban espigando, ¿no es cierto? Ya estaban los frutos ahí. Ustedes han visto cuando el arroz está ya cargado, que cuando cae mucha agua, ¿qué le pasa? Se tumba, ¿no es cierto? Imagínense que no le cayó solamente agua, sino que le cayó granizo. ¿Qué le pasó a todas esas cosechas? Se perdieron. Observe que ya estaba afectado, además de los animales que comían, ya estaba afectando los cultivos, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí también habían dos cultivos, ¿no es cierto? El trigo y el centeno no fueron destrozados porque todavía estaba chiquito. Pero si hubiera estado grande, ¿qué hubiera pasado? También hubiera quedado destrozado. Entonces, en cierta manera los egipcios dijeron, bueno, se destruyó el lino y la cebada, ¿no es cierto? Pero todavía nos queda el trigo. Ellos dijeron, bueno, aunque haya pasado todo esto, todavía tenemos de dónde comer. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces dice que cuando ven todo esto, Faraón, ¿no es cierto? Que la lluvia, dice, y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y mire lo que hizo Faraón, porque a veces hay gente obstinada. ¿Usted sabe qué es ser obstinado? Mire cómo dice. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Cuando vieron que ya había pasado el peligro, volvieron a seguir en el pecado, volvieron a endurecer su corazón, volvieron a negar al Dios Todopoderoso, volvieron a invocar esos otros dioses. Eso es normal que pase. A mucha gente le pasa, pero si usted hoy está comprendiendo quién es el Dios verdadero, yo sé que a usted no le va a pasar, ¿no es cierto? Usted va a seguir firme.
Amén. Gloria sea al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que ellos volvieron a invocar esto, pero el Señor tenía otra plaga. Ahora viene una plaga de langostas. Bueno, en esta parte sobre la plaga del granizo, pues ellos tenían dioses que invocar, ¿no es cierto? Ellos tenían un dios que se llamaba Nut. Escuchen. Ellos tenían un dios que se llamaba Nut. Y ese dios que ellos tenían, pues se supone para ellos era el que controlaba todo lo que tenía que ver con la lluvia y las tormentas. Cuando ellos tenían los cultivos y estaban amenazados, ellos iban y clamaban a su Dios. Las primicias de sus cultivos se los llevaban a esos dioses. Ellos ponían todo este cultivo en las manos de esos dioses. Así que una vez más el Señor pasa juicio sobre ese dios Nut y sobre otros dioses. Y les dice, ustedes no tienen el control. El que tiene el control de todo soy yo. Porque mía es la tierra y su plenitud, ¿no es cierto? El Señor es el que tiene el control sobre los vientos, sobre la lluvia, sobre todo. Amén. Él es el que le dice al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás. Él es el que le dice a los vientos que se calmen y a su voz se calman. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así que todos estos dioses egipcios que ellos invocaron no tenían poder. Así que ahora viene una nueva plaga. Una plaga de las langostas. ¿Han visto las langostas, los saltamontes? ¿Qué hacen ellas? Se comen la hierba, se comen las hojas, ¿no es cierto? ¿Han visto alguna vez una plaga de langostas? Que hay tantas que a veces están por ahí tiradas o se suben a un árbol y los llenan todito de langostas. ¿O ustedes todavía no han visto eso? Quizá aquí no suceden, pero hay lugares donde llegan esas langostas y por donde van pasando, que está verde, nomás dejan el palito. ¿No es cierto? Recuerde que con el granizo se le partieron muchas ramas a los árboles y se perdieron 2 cosechas, 2 cultivos. Pero quedaron otros parados. Pero ante esos parados y los árboles que todavía quedaron ahí vivos, ¿qué pasó? El Señor mandó langosta. Amén. Ahora, dice la palabra del Señor. Mire cómo dice. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así. Escuche cómo les preguntó. ¿Cómo le preguntó Moisés a Faraón? Le dijo, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Escuche, eso es lo que le cuesta trabajo a la gente. Humillarse delante del Señor. Reconocer que Él es el Dios verdadero. Y mire esa pregunta, ¿hasta cuándo no has de humillarse delante de mí? ¿Hasta cuándo va a quedar ahí resistiéndose en su orgullo? ¿Cuándo va a reconocer quién soy yo? Amén. Y dice que, y si aún rehusas dejarlo ir, dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá
lo que escapó, lo que os dejó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Escuchen. En esa plaga que mandó nueva, terminó con la agricultura que sobrevivió. Está toda la parte agropecuaria del país afectado. ¿Ustedes se imaginan en este momento cómo estaría este país que la parte agropecuaria estuviera afectada? Que ya no hubiera ningún animal ni ningún cultivo parado. ¿Qué usted cree que estaría pasando en este momento? Estaría todo difícil, ¿o no? Así que en este momento ese país estaba llegando a un punto donde ahora sí estaban en problemas, estaba colapsado todo. Porque hasta el trigo que había quedado también se lo comieron las langostas. Todas las frutas que estaban en los árboles frutales también se lo comieron. Así que ya ahora no hay nada. Ya ahora el pueblo está en problemas que se puede hasta morir de hambre. Amén. Sin embargo, el pueblo del Señor no sufrió nada. Ustedes están viendo aquí cómo el Señor sigue pasando juicio sobre todos esos falsos dioses y cómo el Señor nos demuestra quién es Él, que Él tiene el cuidado de nosotros. Amén. Vamos a dejar en esta plaga de las langostas, ¿no es cierto? En la plaga de las langostas, pues ellos también clamaron a sus dioses, ¿no es cierto? Porque dijeron, bueno, ellos podían clamar a dos dioses, el que les cuidaba los cultivos y el dios del viento, porque ellos dijeron, bueno, si manda un viento para que la langosta se vaya, usted sabe que estas plagas las mueven los vientos, ¿no es cierto? Ellos van por las corrientes de los vientos. Pero clamaron a esos dos dioses, ¿y qué pasó? Nada. No tuvieron poder porque los ídolos no tienen poder. Amén. Así que una vez más el Señor demuestra a su pueblo que Él es el Todopoderoso y que todo lo demás son dioses falsos. Amén. Vamos a dejar ahí. Hoy tenemos unos nuevos conceptos. Depende de cada quien si endurece su corazón, ¿no es cierto? Si quiere seguir ahí afuera o si quiere entrar a la presencia del Señor. Si quiere reconocer que Él es el Dios verdadero. Depende de cada quien si quiere ser guardado por el Dios verdadero, ¿no es cierto? O quiere seguir exponiéndose a lo que Él pueda. Aquí también vemos que el Señor sigue respaldando a su pueblo. Amén. Vamos a dejar por último dos plagas más que faltan. Pero aquí estamos viendo quién es nuestro Dios. Amén. Yo no sé si usted sigue como Faraón o como algunos egipcios, o ya usted se ha convertido al Dios verdadero. Si usted ya ha decidido, ese Dios que estaba ahí en ese momento guardando ese pueblo, ese Dios está aquí. Amén. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Ese Dios que estaba guardando a sus hijos es el mismo Dios que nos guarda a nosotros y nos sana. No tenemos que invocar otros dioses. Él es el único que puede hacer. Llega un momento donde los médicos dicen, bueno, ya yo no puedo hacer más de ahí. El único que sabe de eso es Dios. Nosotros ya sabemos eso, mucha gente no sabe eso, ¿no es cierto? Así que este es el Dios que les presento hoy.
el que está al control de todo eso. Cada quien decide dónde sigue. Nos faltan 2 plagas más, ¿no es cierto? Vamos a hacer una oración. ¿Les ha gustado este tema? Es un tema largo. Pero el Señor nos va mostrando su grandeza, su poder y su misericordia para sus hijos. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Yo le invito a que en la próxima escuela dominical pueda venir a escuchar cómo culmina todo este juicio. Pueda venir a escuchar y aprender qué es lo grande que hace el Dios poderoso y cómo eso influye en nuestra vida. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a darle gloria y honra al Señor. Si usted acaba de reconocer que Él es el Dios verdadero, dígale: Señor, yo he creído en ti ya. No tengo que buscar por ahí. Ya yo sé quién eres tú. Dígale a sí mismo. Amén. Bendito Rey.